Buenos días. Primero que todo, pues agradecer a SAL y a la IAIS por la invitación a Colombia a participar en este panel. Voy a hacer una presentación muy corta, contándoles un poco lo que ha venido ocurriendo primero en términos de la regulación del mercado de valores, en términos de gobierno corporativo, el impacto que tiene sobre las entidades vigiladas, tratando de ver luego cuál es el impacto moderado, por supuesto, sobre el sector asegurador y cuáles son nuestros retos en adelante. Voy a hacerlo muy rápido. Entonces, lo primero es el código país. Colombia había construido el código país desde 2007 para los emisores del mercado de valores como una encuesta en la que los emisores debían explicar cuáles prácticas de gobierno corporativo seguían y si no las cumplían deberían explicar por qué. Nuestra experiencia reciente, sobre todo la misión del EFSAP de 2012 y nuestro proceso de acceso a la OECD, nos han dejado recomendaciones importantes en términos de gobierno corporativo que fueron acogidas, la mayoría de ellas, en el Código País de 2014. Cambia fundamentalmente porque ahora es un reporte que todos los emisores deben presentar públicamente, explicando claramente por qué sí o por qué no adhieren a las 148 recomendaciones que están en el informe, que están en el Código País. Me parece y nos parece que es un elemento muy importante que le da transparencia al mercado de valores en Colombia y, como lo han dicho ya varios expositores, pues nuestra esperanza como policy makers es que eso genere más liquidez, más rentabilidad y profundice el mercado de capitales en Colombia. Básicamente la estructura del Código País tiene 5 puntos: derechos y trato equitativo de accionistas, la Asamblea General de Accionistas, la Junta, y un punto muy importante que se adicionó en 2014 y es un módulo de arquitectura de control, del cual quiero referirme más adelante. Voy a pasar muy rápidamente por cada uno de ellos. Derechos y trato equitativo de accionistas. Básicamente lo más relevante es el reconocimiento de los derechos de los accionistas a influir en la sociedad, recibir y solicitar información, participar en los beneficios de la sociedad. La Asamblea General de Accionistas, digamos, las medidas buscan que los accionistas participen activamente en las asambleas, el estímulo de uso de nuevas tecnologías para maximizar el acceso a la información y consolidar a la asamblea como uno de los principales mecanismos de suministro de información a los accionistas. En la junta directiva se hizo énfasis en darle una dimensión adecuada a este órgano de control, mayor transparencia en la conformación de la junta, que en la elección de los miembros, digamos, prevalezca consideraciones de idoneidad de los candidatos, funcionamiento eficaz y eficiente, determinar funciones que corresponden a la junta directiva de manera suficiente y permitir a la junta obtener el estudio de apoyo técnico de sus comités especializados. El punto 4 yo creo que es realmente el más innovador, en el sentido de que ponemos por primera vez en la regulación del mercado de valores en Colombia la necesidad de que los emisores de valores, tanto del sector financiero como del sector real, expliquen cuál es su sistema de administración de riesgos empresariales. Se hace énfasis claramente en la Junta, en sus comités, en la alta gerencia, en la auditoría interna y en todo el sistema de control. De hecho, fuimos mucho más allá y le sugerimos a los emisores en Colombia que tomaran como benchmark y como referencia del diseño del sistema de riesgos empresariales el modelo de COSO de 2004. Entonces, esto realmente es lo más relevante de lo que hicimos en la regulación del mercado de valores y que tiene un impacto gigantesco sobre el sistema financiero vigilado. Todos los bancos en Colombia son emisores. De manera que esto aplica a todos los bancos del sistema financiero colombiano. Desafortunadamente el sector asegurador
no lo son, solo son indirectamente a través de sus casas matrices, pero se incorporó en la regulación la obligación de que si había compañías que pertenecían a un conglomerado financiero o estaban bajo situación de control, tenían que cumplir los mismos estándares que su matriz emisora. Eso tiene impacto importantísimo sobre los 3 grupos aseguradores del país, que muchos de ustedes los habrán oído porque los tienen por aquí en la región, en los que las compañías de seguros no son emisoras directamente en el mercado de valores, pero sus casas matrices lo son. Ya hemos empezado a ver cómo compañías de seguros empiezan a preguntarnos sobre el Chief Risk Officer, sobre los estándares del comité de auditoría, sobre los estándares de los comités de riesgos, cosa que nos complace muchísimo y que creemos va a tener un impacto muy, muy importante sobre el gobierno, los estándares de gobierno corporativo en Colombia. Entonces, como les decía, digamos, el impacto más grande lo van a sufrir los intermediarios financieros e indirectamente las compañías de seguros, que son las más grandes del país, que pertenecen a un conglomerado financiero en Colombia. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en nuestro trabajo de supervisión? Pues Bruce ya lo contó absolutamente todo, de manera que sobre eso voy a pasar muy rápidamente. Es exactamente, nosotros antes de empezar nuestro trabajo hicimos un due diligence, digamos, muy amplio. Trabajamos con el supervisor español, buscamos acercamientos con el supervisor holandés, con los supervisores de Estados Unidos, no, pues porque un poco, como decía nuestro colega guatemalteco, pues nosotros no tenemos un carro tan grande ni tenemos tantos recursos, de manera que buscamos e hicimos un barrido muy importante a la experiencia internacional. Creo que la aproximación que tomamos, que es muy, muy cercana a la canadiense, con algunos elementos idiosincráticos colombianos, es el que hace más sentido. Es el que hace más sentido porque obliga a los supervisores, como muy bien lo decía Yoshi, como se ha mencionado tanto, a conocer el negocio. Si no se conoce el negocio, no se conocen los riesgos y es imposible evaluar cuál es el grado de complejidad que espero en el gobierno y en la gobernabilidad de riesgos en una entidad financiera, sea banco, sea una compañía de seguros, sea lo que sea. De manera que no voy a ahondar en ese tema en lo más mínimo. Les quiero contar que en todo caso se van a publicar las guías externas el mes entrante para discusión con la industria. Estas guías, como el documento base del marco de supervisión, van perfectamente en línea con las expectativas internacionales. En el caso de seguros y de bancos, ¿qué es lo que estamos haciendo? En el caso de seguros, vamos perfectamente alineados con los principios de supervisión de IAIS, y del lado bancario vamos muy cerca de todos los principios que guían el gobierno corporativo y la gobernabilidad de riesgos que ha emanado el Comité de Basilea. Entonces, ¿qué hemos hecho? Tanto en bancos como en seguros hemos cubierto buena parte de los activos bajo administración. En el caso de bancos, tenemos cubierto para este año cerca del 75%. Colombia eso es relativamente fácil y difícil. Son 4 bancos y en 4 bancos está el 70% de los activos. Y en el caso de las compañías de seguros es algo muy similar. Hemos estado haciendo una revisión tanto en el sector de intermediarios financieros como en seguros, haciendo una revisión a través del sector, tratando de, una vez entendido el negocio de cada compañía, entendiendo las estructuras de gobierno corporativo. El año pasado terminamos nuestra revisión de administración de riesgos y auditoría interna. Este año vamos a hacer junta directiva y alta gerencia, lo cual es un reto bastante importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos y cuáles son nuestros retos? Y en esto me quiero detener un poco. Colombia
Colombia y nuestro sector asegurador tienen unas particularidades. Tenemos aquí en el lado de arriba las compañías extranjeras, generalmente subsidiarias de grandes compañías multinacionales. ¿Cuál es el problema? El problema es, tenemos aquí arriba, me voy a apoyar en esta cosa, pero igual no veo nada, entonces voy a ver qué puedo hacer. Entonces, arriba tengo que son relevantes para el mercado colombiano, pero no relevantes para el conglomerado asegurador. Ahí tengo problemas. Ahí tengo problemas porque el tamaño relativo de la inversión en Colombia es tan pequeño que el conglomerado asegurador básicamente no le interesa mucho. La frecuencia de las auditorías es muy baja, la presencia de, por decir cualquier cosa, del CRO es muy escasa y el management de la compañía colombiana pues está también, digámoslo así, aislado. Entonces sabe muy poco, digamos, de cuál es su papel en el conglomerado y demás. Ahí tenemos un problema y aquí tenemos además estructuralmente un problema y es que para el supervisor de origen tampoco es relevante la inversión en Colombia. Entonces la comunicación es básicamente cero. Este es el momento, por ejemplo, que no tenemos comunicación con el supervisor de algunas jurisdicciones europeas. Con otros tenemos una excelente relación. Tenemos como este clúster de acá, que son compañías pequeñas del mercado local, que no generan mucho riesgo en el mercado y que son pequeñas para el conglomerado, digamos, ahí podemos manejarnos más o menos tranquilamente. Y aquí tenemos la situación contraria, y es, tenemos que son ¿qué? No, es que no veo, perdón. Que son de tamaño moderado para el supervisor, para nosotros, y es relativamente relevante para la inversión extranjera. Ahí tenemos un equilibrio que puede ser interesante porque hay más diálogo, hay más comunicación y demás. Y tenemos un fenómeno reciente que son los joint ventures. Lo que hemos visto es cada vez más fenómenos de joint venture y ahí la estructura de gobierno y la estructura de gobierno de riesgos es aún más compleja. Entonces, ese es un fenómeno nuevo para nosotros y hay que perfeccionar y articular la forma en cómo vamos a supervisar. Aquí en general, entonces, ¿cuál es el reto? El reto es, ¿cuál es la estructura que vemos? ¿Qué tan pesada debe ser la estructura de estos señores? Mis compañeros en la superintendencia, como seres humanos, pues van al sistema 1 automáticamente y quisieran pedirle a estos señores una estructura de gobernabilidad de riesgos gigantesca. Y ese es como una discusión, cómo llegamos a un equilibrio en estas cosas. Luego tenemos los colombianos, tenemos entidades gubernamentales importantes. Aquí la ayuda de las recomendaciones de la OECD va a ser fundamental porque van a hacer, y ya hay un proyecto de ley en camino en la próxima legislatura, para finalmente separar la estructura de propiedad de los órganos de control y aislar un poco esas compañías, digámoslo así, de algún nivel de injerencia política, digamos, y eso va a ser importante. Y luego tenemos el clúster de los privados colombianos, donde tenemos generalmente compañías grandes, pertenecientes a un conglomerado financiero, en las que lo que nos ha mostrado nuestro trabajo en los últimos 2 años es que están relativamente cerca de las mejores prácticas internacionales. Tenemos juntas muy activas, tenemos en general, y un poco volviendo a lo que decían Pablo y Yoshi, tenemos unas corporaciones que le han encontrado valor estratégico en invertir en el gobierno corporativo. Cuesta mucho, pero hacen gastos muy, muy importantes desde diseño de estrategia
autoevaluación de las prácticas de gobierno corporativo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos un pequeño clúster de líderes que están muy cerca de lo que sería como la frontera eficiente en términos de estándares de gobierno corporativo. Y tenemos generalmente todavía, cada vez menos, debo decirlo, compañías privadas que son empresas de familia. Allí la discusión es más compleja. Allí la discusión es más compleja porque, para ponerlo en estos términos, cuando hablas con los propietarios, a su vez presidentes de la junta directiva, hacerles entender que invertir en el gobierno corporativo tiene valor estratégico es excesivamente costoso. Ese mensaje no ha llegado todavía. Nosotros esperamos seguir lográndolo. Afortunadamente, muchas de esas compañías han venido siendo absorbidas por capital internacional y por multinacionales importantes, pero todavía nos quedan sociedades de familia donde la discusión del valor estratégico del gobierno corporativo hasta ahora ha sido, digámoslo, poco productiva. Entonces, tenemos este reto aquí. Y tenemos un reto estructural de cómo posicionarnos en la supervisión y cuál sería como el peso y la estructura que le queremos, que esperamos de este tipo de inversionistas. Bueno, eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias.